Lo saludamos, lo tenemos en línea a Agustín González. Agustín, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días. La verdad que bueno, gracias por las palabras. Un poco nos toca ser los comunicadores, los voceros de todo lo que se viene trabajando durante todo este tiempo, en donde el pueblo argentino también está muy cansado de tener tantas elecciones, ¿no? Creo que arrancamos por febrero las elecciones municipales, a gobernador, a legislador, y bueno, donde la gente también ya quiere una definición y ya está cansada de ver propagandas políticas y estar expectante todo este año con respecto a lo electoral, ¿no? Entendemos que bueno, que son periodos que se tienen que hacer y la democracia obviamente lo limita de esta manera cuando quedan dos candidatos en la cancha, pero bueno, nada, nosotros apoyando obviamente al candidato Sergio Massa, que es el candidato que vemos que pretende la unidad nacional, que pretende la no pelea de la política, que pide disculpas a la sociedad por todos los problemas que venimos teniendo como país, ¿no? Porque a ningún gobernante, a ningún político le gusta tener la inflación en la cual estamos teniendo, pero bueno, siempre promueve lo que es eh, el ser más abarcativo, en tratar de hablar con todos los sectores de la política, con el radicalismo, con el vecinalismo, con el socialismo, y trata de abrir los brazos de donde hay que construir una Argentina que nos incluya a todos, que se incluya a los sectores del campo, a los sectores empresarios, al sector privado, y abriendo las importaciones, tratando de imponer políticas que no se han visto en nuestro país, por lo menos, y no se han visto en ningún lado. No creo que es la manera, ¿no? Por ahí la gente está enojada, pero el enojo no lo tiene que transformar en un castigo personal. Uh-huh. Agustín, anoche justamente mirábamos unos programas de televisión ahí en Buenos Aires que hablaban el miedo versus el miedo. Claro, por allí el miedo de que esta política, esta economía más que nada, porque todo apunta a la política, el resto de lo que es el trabajo a nivel gobierno, bueno, que ya te lo vamos a hablar, no sé, no es el problema del enfoque ante el domingo, pero el miedo de decir, bueno, esto va a continuar empeorando si gana Massa, esto va a quitarnos derechos si gana Milei. Bueno, un poco el miedo por un lado, el miedo por el otro. ¿Vos cómo ves esa parte? ¿Cuál es el punto de vista? Yo creo que hay que ver el punto de vista del vaso medio lleno. Nosotros no podemos, con todos los problemas que tenemos, privatizar las escuelas, privatizar los servicios de transporte, privatizar YPF, librar el mercado del consumo del gas, porque imagínense la despensita de Camilo, la despensita de Cruz Alta, que llega de suerte a pagar la boleta de la luz. Si sinceramos la economía, esa despensita va a tener que cerrar. Si la quita de la coparticipación que por ahí promueven a los municipios, va a ser difícil pagarle el sueldo a los empleados municipales, llevar adelante la salud pública. Si le quitamos al PAMI los medicamentos, porque es un gasto innecesario, como lo dice el candidato Milei, va a tener que afrontar a ese abuelo, ese vecino, o el Estado municipal, o algún familiar. Entonces yo creo que la quita de derechos que hemos conseguido hasta ahora no es la solución. La solución es tratando de comercializar mucho más, que la cosecha sea buena, que el Estado ahora con vaca muerta empiece, en vez de comprar gas, empiece a vender gas, a renegociar la deuda con el fondo, que la deuda con el fondo la sacó el socio que tiene Milei ahora momentáneamente, que es Mauricio Macri. Entonces tenemos que ver si el Estado lo tenemos que agarrar con una motosierra o tenemos que confiar en un Estado presente, activo y de permanente diálogo con los sectores de la sociedad. Como también tenemos que ver los sectores del campo, también tenemos que colaborar con los sectores agropecuarios, con el sector industrial, en el cual cuando las industrias estuvieron paradas, el Estado estuvo al lado del industrial para ponerle el IFE, para ponerle que ningún empleado pueda quedarse sin trabajo.
Y ese es el Estado presente. Ese es el Estado donde nosotros garanticemos que los industriales no le abramos las exportaciones y empecemos a comprar cosas de afuera y lo nuestro, el mercado interno nuestro, lo tiremos al abandono. Que las relaciones comerciales con el mundo, como lo vimos que expresaron un montón de presidentes que han expresado su apoyo a Sergio Massa, vemos que realmente tienen mucho miedo el sector del mundo, de la sociedad, de los lazos comerciales que tenemos en el exterior, de que gane el personaje Milei, donde hablan del Falcon Verde, ya viste, me parece que hablan cosas muy feas y donde nosotros no nos podemos dar el lujo de volver por atrás, sino tenemos que exigirle a nuestros gobernantes cambios profundos, mejoras, pero esos cambios se hacen en un sector abriendo todos los brazos de la sociedad y no con una motosierra, no prometiendo que vamos a vender órganos, no en vez de dándole una tablet a un vecino o a un hijo nuestro le vamos a dar un arma. Creo que hay cosas que propone el candidato y lo hemos visto en el balotaje, hemos visto lo de Margaret Thatcher, hemos visto lo de Malvinas, hemos visto la falta de respeto hacia nuestro Papa Francisco, que realmente hay cosas que van a la antipolítica, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que pensar en la política, en fortalecer nuestra región, en fortalecernos como sociedad, en trabajar con los que piensan distinto, pero siempre con una mirada positiva y no con una mirada negativa. Agustín, hemos visto algunos intendentes de nuestra región. Voy a citar un ejemplo que lo tuvimos esta semana, por ejemplo, el intendente de Montevideo, que es un intendente radical, que lo conocemos desde ese punto de vista, que ha agradecido, por ejemplo, lo que han sido estos difíciles años que ha tenido que transitar el país y que, sin embargo, ha llegado algo de obras a los pueblos del interior, digamos así, de parte de Nación. Y bueno, llamó un poco la atención siendo un intendente del radicalismo y en este momento brindarle el apoyo a Massa y haciendo saber de que ha recibido obras, ha recibido dinero también de parte del gobierno nacional en algún momento. Pero bueno, es una forma de ponerse del lado de Massa, digamos así, diciendo que bueno, deberíamos continuar por esa parte. ¿Cómo lo ves vos desde ese punto de vista en la región? ¿Cómo estuvo Yo la nuestra verdad que región lo veo ligada? muy lógico lo que hace Edwin. Con Edwin hemos trabajado muchísimo para Montevideo, hemos construido plazas juntos, cordón cuneta, pavimento, viviendas, aporte a los clubes. Y la verdad que Edwin, como muchos intendentes del radicalismo, eso te quiero decir que ayer se juntaron 25 intendentes con Gerardo Morales, se juntaron intendentes del norte con el gobernador de La Rioja, se juntaron con el gobernador de Santiago del Estero, también no Gerardo Morales, con el gobernador de Santiago del Estero ayer. Y hay muchos intendentes del radicalismo que estamos en permanente contacto porque entienden que la democracia está en juego, ¿no? Que cuando le faltan el respeto a Alfonsín, que cuando le faltan el respeto al Papa Francisco, que cuando le faltan el respeto a los veteranos de Malvinas, que cuando le faltan el respeto a la educación pública, a las universidades, que cuando le faltan el respeto a los vecinos, a los artistas, a los músicos, al cine argentino, que cuando le faltan el respeto permanentemente a los periodistas, como pasó ayer en Rosario, entienden que hay dos modelos de país y el radicalismo, pese a las diferencias que hay con un estado y otro estado, o con un partido y otro partido, entienden que este partido es trascendental, que en este partido se está jugando la Argentina sí o la Argentina no, o privatizar todo sí, o generar más puentes, más posibilidades para el desarrollo económico. Entonces, muchos han tenido la certeza de decir, bueno, nosotros pese a que en muchísimos puntos no estamos de acuerdo, hoy entendemos que tenemos que acompañar el proyecto de Sergio Massa, porque el proyecto de Sergio Massa es que nos da garantía absoluta de seguir haciendo obras en el interior del interior, de seguir construyendo hospitales, de seguir haciendo viviendas,
de tener ese profundo lazo de que los pueblos del interior, en el cual nos quiere decir que los pueblos del interior son deficitarios y que los únicos, a lo único que le va a poner plata a Javier Milei son las grandes ciudades, que nosotros tenemos que seguir poniendo cámaras de seguridad, tenemos que seguir haciendo viviendas, tenemos que pensar en nuestros adultos mayores, y que los pueblos del interior no son deficitarios. Los pueblos del interior son el motor productivo de nuestro país, y que necesitamos rutas, y que necesitamos playa de camiones, y que necesitamos escuelas, y que necesitamos fábricas, y que necesitamos reglas claras. Eso es lo que propone Sergio Massa. Por eso muchos intendentes de distintos colores políticos se expresan a favor del candidato de Unión por la Patria, porque entienden que está en juego la democracia, porque en estos años, de 40 años de democracia, no podemos retroceder, sino tenemos que mejorar. Y esa mejora no se hace con una motosierra, como te decía antes, sino se hace haciendo un pacto nacional, estando todos los sectores de la política adentro y tratando de salir adelante. Yo voy a ser un motor permanente de una polea de transmisión entre los municipios del departamento Marco Juárez y el Estado Nacional. Porque no tengo ninguna duda que el domingo Sergio Massa va a ser electo presidente de la Nación. La última, Agustín, que te consulto con respecto a tu punto de vista, siempre teniendo en cuenta y a lo que has hablado por allí con la gente, con tu gente. Bueno, sabemos que ahora estás en Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, este remate que se realiza normalmente con respecto a lo que hoy es el ministro de Economía y candidato a presidente, el por qué la promesa del cambio desde el comienzo de una presidencia y no ahora que es el ministro de Economía. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cómo ves esa parte? Yo creo que Sergio Massa agarró el Ministerio de Economía cuando ya prácticamente todo se estaba derrumbando, donde podía tener el confort de estar presidiendo la Cámara de Diputados y no siendo ministro de Economía, como hacía Batakis, y donde desde afuera, desde países distintos, le pidieron a Sergio Massa que se haga cargo del Ministerio de Economía, porque es el ministerio donde le daban volumen político. Y te voy a decir una cosa, Sergio Massa llegó al Ministerio de Economía, primero fue a ver qué pasaba con el Fondo Monetario, que nos pedía que devaluemos un 100%, y Sergio Massa devaluó un 20, un 25%. Después fue a ver qué planes y proyectos podía poner para combatir esa devaluación, y ahí fue cuando empezó con los cambios. No te olvides que Sergio Massa aumentó jubilaciones, Sergio Massa sacó a todos los trabajadores el impuesto a las ganancias, porque cuando hablamos qué hizo Sergio Massa, como cuando entró al ministerio sacó, hoy paga el impuesto a las ganancias solamente el 2% de la sociedad. Entonces, no es que no hizo nada, tomó medidas paliativas, tomó medidas, puso en marcha el gasoducto de Vaca Muerta, pagó lo que tenía que pagar, sacó, empezó a organizar el Estado, y como lo está haciendo, como lo está organizando hasta ahora. Obviamente que falta muchísimo. No te olvides que estamos en 3 años de sequía de nuestro sector agroproductivo y agroindustrial, y donde el cual nosotros vivimos, y donde una persona que es el Fondo Monetario nos viene a cobrar una deuda que no sacó Sergio Massa, sino sacó Mauricio Macri. Entonces es muy difícil llevar adelante un Estado cuando el Estado está muy endeudado. Pero ¿qué hizo Sergio Massa? Dijo, con los jubilados no, con los trabajadores no, no podemos parar las universidades, no podemos parar la obra pública, no podemos detenernos, tenemos que mejorar algunas cuestiones económicas, pero por sobre todas las cosas, el país no se puede ir al bombo. Como también solucionó el problema del combustible, que fue a las petroleras y le dijo, yo las dejo exportar, pero ustedes garanticen el combustible para nuestro territorio. Entonces yo creo que en este tiempo, en el cual hace un año y unos días que Sergio Massa es ministro, ha tomado decisiones de fondo, ha tomado más de 10 decisiones de fondo. Y seguirá, y el 10 de diciembre, cuando le toque ser presidente, organizará nuevamente el gabinete y saldrá adelante con muchísimas más decisiones y con muchísima más fuerza política también, ¿no?
Bien, Agustín, para cerrar, te agradezco por supuesto por este tiempo y decime cómo ves este domingo lo que será la definición, ¿no? Porque bueno, quedaron allí, digamos, un tercio y hay una parte que quedó indefinida y que, bueno, cómo se está viendo, no se sabe para dónde va a agarrar toda esa gente, por ejemplo, de Patricia Bullrich, ¿no? Por ese lado. ¿Cómo ves este domingo esa indecisión? Mira, bueno, yo primero saludar a toda la gente de Camilo, saludar a Patricia, saludar a Cali, que es un gran intendente y bueno, va a ser nuestro legislador departamental, así que el mayor de mis respetos a toda la gente de Camilo. Y segundo, que está el voto de Patricia, está el voto de Juan Schiaretti, que es un voto que se va a empezar a ver para qué lado se divide, ¿no? Con respecto a eso, yo creo que hay un voto que es un voto que no te lo dice que lo va a votar a Sergio, pero lo va a votar, porque es el voto que piensa en la Celeste y Blanca, que piensa en Argentina. El voto de Juan Schiaretti por ahí es un voto más relacionado al justicialismo, a la justicia social, es un voto que posiblemente ya esté con Sergio. El voto con Patricia, mucho con este armado que hizo Patricia, que él no esperó ni un día y el día lunes ya se juntó con Milei, que Milei la trató de todo a Patricia Burri, porque tenemos que entenderla que la falta de respeto que le dio Milei a Patricia fue total, y el jefe Mauricio Macri juntó estas partes, pero bueno, este acuerdo está pegado con un chicle. También la sociedad no sabe quién va a gobernar, si el jefe va a ser Macri o va a ser Milei, porque viste que ahora se hablan que los ministros van a ser compartidos. Entonces entendemos que este bicomando no sirve, y en el cual desde otro lado Sergio Massa va a estar arriba de los temas, va a ser él el que gobierna y va a ser él el que tome las decisiones. Así que lo veo muy fuerte, lo veo con mucho apoyo a Sergio Massa, lo veo que los sectores culturales, que los sectores deportivos, que los sectores de la iglesia, que los sectores más conservadores hoy salieron a darle el apoyo a Sergio Massa. En nuestro territorio seguramente muchos están indecisos, muchos todavía no tienen el voto a quién van a votar, pero creo que tenemos que ir a votar con esperanza, con posibilidades de salir adelante y no con bronca de todas las cosas malas que se han hecho, de todas las broncas que por ahí vemos por la televisión, de un lado y del otro, porque pones un canal y te dice una cosa y pones otro canal y te dice otra cosa. Entonces creo que tenemos que tratar de votar pensando que en la Argentina nos incluye a todos, pensando en que la celeste y blanca es la bandera que nosotros tenemos que llevar adelante, y no pensando en sacar el Banco Central, vender las Islas Malvinas y que nuestra isla nacional sea Margaret Thatcher. Así que creo que tenemos que pensar en eso, y seguramente el domingo va a ser un gran domingo, un domingo donde podamos disfrutar la democracia y bueno, gane quien gane, seguramente nos tocará trabajar.